es más por ese lado, ¿sí? Entonces la responsabilidad depende de cada uno de nosotros, de la conciencia que tengamos y de que no es que tengamos un policía. Uno necesita tener un policía para venir a clase, ni necesitan un policía para irse al Chorro de Quevedo y no fumar marihuana con ninguno, pero estar ahí incluido. Porque eso es parte de la responsabilidad de cada ser humano, como se quiera, como se estime, ¿no es cierto? Y el futuro que quiera, porque además somos responsables, sobre todo ustedes, los más niños, de este país. ¿Algo más? Todos por con regalitos. Bien, entonces, bueno, ahora sí continuamos con la actividad. Les quiero presentar a un invitado que tenemos la noche de hoy. Él se llama Robert Salamanca. Actualmente es el director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Externado. Viene a compartir un poco con ustedes y a dar sus opiniones. No viene a hacer una exposición como tal, viene a conversar. Así que la idea es que no nos quedemos como tímidos, sino que pues hablemos un poco. Por eso es una tertulia, ¿listo? Si no sería ciclo de conferencias. Pero entonces, planteamos esto, ¿cierto? Relaciones personales, ¿cierto? Pasiones, celos, ¿no? Intrigas en las organizaciones. ¿Cuántos de aquí trabajan? Levanten la mano. ¿Cierto? Muy probablemente han estado en situaciones donde han encontrado que las personas entran en conflicto por cosas muy personales, ¿no? En algunos casos nos hacemos de enemigos, en algunos casos anhelamos estar con algunas personas, en algunos casos admiramos o desconocemos, ¿cierto?, la autoridad de algunas personas, entramos en conflicto constantemente, ¿cierto? Y planteemos lo siguiente: los espacios de trabajo como ese lugar donde yo termino encontrando a esas personas que se vuelven muy especiales, amigos, ¿cierto?, parejas, en algunos casos, ¿bien? Los invito a que comentemos un poco acerca de esto. ¿Quiénes de ustedes tienen una experiencia interesante que puedan plantear en términos de relaciones personales en las organizaciones? Claro, por eso les preguntaba que si están trabajando, ya saben, ¿no? Esa es la idea. Pues digamos, en la organización donde yo laboro, es una organización diferente a las cuales yo he estado. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre las personas, entre los compañeros, cada quien tiene su clan, por decirlo así, su grupo. Entonces unos se relacionan entre el grupo, otros se relacionan entre su grupo, son muy cerrados y para abrirse es complicado. Entonces cuando uno trata de establecer como una relación con esas personas no es nada sencillo, porque ellos comparten como una especie de como ideología, por decirlo así, entre gustos, ¿sí? Y eso se ve más que todo en las mujeres, ¿sí? Partiendo de ese punto. Entonces las mujeres tienen hay distintas tendencias porque depende de la edad. La edad promedio puede ser desde los 23 años hasta los 35, 36 años. Entonces las que son más jovencitas, entonces piensan en la ropa, piensan en sus novios, piensan en los paseos, mientras que ya las mujeres de la edad comprendida hasta los 35, 36 años piensan en otras cosas. Muchas de ellas ya están organizadas y tienen sus hijos. Entonces, para uno, digamos, yo que pertenezco a un área que es servicio al cliente y entrar a un área que es contabilidad o tesorería no es muy fácil, precisamente porque los temas que ellos tratan o con las personas que ellos tratan no es nada sencillo. Ok, muy bien. ¿Otra opinión para romper el hielo? Pues, a diferencia de lo que pasa en la empresa de ella, el lugar donde yo trabajo es totalmente diferente. O sea, es un grupo como tan pequeño que no hay posibilidad como de hacer cada quien su grupo, sino que tenemos una relación, o sea, bastante fluida, ¿sí? Entonces, allá, digamos, no tenemos la cosa de llamar a nuestro jefe, sino allá se da la libertad. Entonces, no, vamos a llamarnos por nuestros nombres, quita un poco como de presión, quita un poco como de, no es que le tengo que hablar, pero me da miedo. Y entre los compañeros es igual. Entonces, digamos, yo soy la más nueva
pero el acercamiento que ellos han tenido no ha sido como, ah, usted es nuevo, le dejamos por ahí, sino ve, intégrate, háblanos, cuéntanos tú qué estudias, cuéntanos no sé qué. Pero de todas maneras siempre, yo creo que en toda empresa va a haber alguien que como que quiera poner una barrera. Y si digamos en mi caso es otro chico que también estudia lo mismo, pero que es digamos de un nivel económico un poco más alto. Entonces siempre va a querer crear esa barrera entre nosotros dos y pues como dar a entender que digamos yo no puedo tener los mismos recursos que tiene él y eso afecta a nivel grupal. O sea, somos muy poquitos en la empresa, pero eso hace que influya bastante como en la relación que tenemos. Ok, Paola, claro que sí. Bueno. Nosotros directamente sí hemos tenido ese problema muchas veces porque en Open English todos los jefes son venezolanos y todos son hombres. O sea, las cabezas son hombres. Y ellos por lo general, o sea, los gerentes son hombres y las supervisoras todas son mujeres. Eso es diario. Siempre ha sido así y hemos tenido muchos gerentes. Y siempre, el problema ha sido es cuando tú como supervisora logras algo encima de tu compañera o logras algo más, entonces siempre el problema ha sido es que usted se lo está dando a ese gerente. Siempre ha sido, pero el pan de siempre. Entonces es que si la otra tiene preferencias o la otra llega tarde y nunca dice nada, la otra entonces empieza. Y ha sido una constante, yo llevo 5 años con ella, ha sido constante, he visto pasar muchas compañeras supervisoras y ha sido la constante siempre de esa está con ese y esa está metiendo con ese gerente y esa está así porque así y no le dice nada y hace lo que se le da gana y es la constante. Pero entonces cuando uno ya habla entre nosotras, o sea cuando uno ya conoce a la persona, pues porque somos también diferentes áreas. Entonces uno ve como la de allá, pero cuando ya uno pasa a rotar y se organiza y conoce otra y empieza a hablar con la otra persona, de tal vez las cosas que esa persona ha sufrido y que tu gerente sabe y cómo le ayudan eso, uno dice, la gente como es de mugre, la verdad. Y ha pasado también mucho con las asesoras, que ha pasado mucho que ellas son las que buscan, porque ellos son súper, cuando la gente entra a la empresa, la gente queda como, ¿por qué me está hablando así? Porque el jefe puede llegar a todo pulmón, buenos días, coño Pablo, hoy no has hecho nada, y todo el mundo, pues la gente que no conoce mira y este señor ¿por qué está hablando así? Pero uno ya sabe. Entonces las chicas cuando llegan nuevas sí es como acercarse porque son muy confianzudos, muy normales, se llevan bien con todo el mundo, tienen sus límites, entonces va también mucho el chisme, es que aquella está con aquella y va muchísimo y uno a veces cuando se sienta a hablar con ellos es súper chistoso porque el hombre venezolano y lo que yo aprendí a conocer con ellos son hombres de familia. Son hombres de que su esposa, de que sus hijos, le ven mostrando las fotos de los hijos, de las esposas, cuando ya uno entra en la confianza de que ya no es mi jefe, sino mi amigo. Y entonces cuando uno escucha ya todas esas cosas sin conocerlos, cualquiera llega, tú llegas y la primera impresión que te da es este tipo con estas asesoras, o sea, da la impresión. Pero ya cuando uno conoce, uno dice, ¿cómo habla la gente? Y no es así. Y se han dañado muchas relaciones y muchas niñas han estado en chismes feos por esas cosas, que ha tocado uno como mujer coger a las niñas, llevárselas, enseñarlas y decir, no más, usted va a dejar de hablar de la otra y no más, porque es que no está pasando nada y ella no se ganó eso porque esté con el gerente, se lo ganó por mérito propio y ha tocado hacer eso. Y es súper complicado. Supervisora, ¿no? Supervisora no pedimos, muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro comentario? Ya hay cosas chéveres que se han mencionado acá, ¿no? Se ha mencionado género, ¿cierto? Se ha mencionado relaciones de poder. Qué importante es el tema de las relaciones de poder en las organizaciones, ¿no? Cómo de alguna manera, con el trato diario, se fortalecen ese tipo de relaciones, ¿no? O se plantean esas distancias o esas cercanías. Muy interesante. Digamos, en la empresa donde yo trabajo, en la oficina, específicamente donde yo trabajo, se dio una cosa y es que estaba el grupo de trabajo y de un momento a otro una de nuestras compañeras pasó a ser jefe. Y claro, pues obviamente ella quería mantener la misma relación con todos y soy la más chévere y En esa oficina se maneja un nivel de estrés absurdo. Y con el tiempo, pues obviamente ya con el estrés, como no sabía cómo manejar la relación entre los que eran sus compañeros y ahora ya, pues siguen siendo compañeros, pero pues ella quería ese rol de jefe, ¿sí? Y entonces, digamos que
fue un poco complicado porque, claro, ella al principio decía como, bueno, como entonces como eran mis amigos, entonces ahora no les puedo decir nada, me voltean los ojos, no sé qué, y por el otro lado éramos como, entonces, ay no, se le subieron los humos. Entonces fue algo muy difícil de manejar. Finalmente, pues ella ya ahorita se fue, pues por otras razones no la hice. Pero digamos que fue un momento muy difícil porque digamos que era un grupo que se tenía mucho cariño, mucha confianza y eso hizo que hubieran muchas como rupturas de lazos entre unos y otros, entonces empezaron a hacer grupos que nunca se habían hecho, pues los que están con la jefe y los que no, y así. Esa es una experiencia. Es muy difícil ser jefe, ¿no? Muy difícil. ¿Quiénes son jefes acá? Pues tienen a cargo a un par de personas, digamos. ¿En qué, perdón? Para mí es difícil ser jefe porque yo manejo en una empresa de publicidad todo lo que es la producción de como ensamblaje de libros, cuartillas, cosas así. Entonces para mí sí es complicado a veces porque ellos me ven y bueno, independiente que sea en parte mano derecha de los dueños de la empresa, estoy ahí también pues precisamente por los conocimientos que tengo. Entonces ellos me ven como, bueno, este chico de 21 años como que viene aquí a mandarnos y yo, ¿qué? O sea, le damos 3 vueltas. Pero pues ya en el momento de interactuar y como darse cuenta ese tipo de conocimiento que manejo sobre el tema, obviamente ya se rompe ese estigma que no sé y obviamente ella empieza una relación de respeto. Obviamente ya rompen esa vaina como es menor, entonces como que no sabe lo mismo que nosotros que somos mucho más. Entonces como ahí sí ya cambian. Y es gracioso que a mí me digan, aunque pues les digo que no, pero es como Don Javier, Don Javier, entonces, no, dígame Javier, y aún así no, siempre ha sido así. Y pues en parte es agradable, porque pues uno como que tiene esa satisfacción de que el hecho de que uno estudie sí sirve en ese caso para como, mostrar esa imagen pues, de conocimiento y de sabiduría frente a otros y poder guiarlos y que ellos tengan esa satisfacción de que uno los está guiando de una buena manera. ¿Qué opinas, Robert? Vamos a escuchar, vamos a conocer en la voz al profe Robert, ¿listo? Voy a hablar un poquito. Es que yo soy un poco tímido cuando no conozco a la gente. Ya después entro en confianza. No sé, yo voy a... Pues, es que ¿de cuál hablo? ¿De cuál de todas? ¿De cuál quiere que hable primero? De las relaciones, de ser jefe, de tener relaciones de pareja. ¿Por dónde comienzo? Bueno, yo les voy a comentar mi experiencia. Voy a comenzar por allí, que me pareció interesante. Yo he tenido personas a cargo que son amigas y es una cosa como muy... Es muy complicado porque hay que separar el espacio de la amistad, así uno no quiera, del espacio laboral. Y eso a veces se malinterpreta. Entonces, si tú no separas como los espacios, es muy complicado manejar la relación. Entonces, a veces es más fácil, por ejemplo, lo más fácil es manejar una relación de poder, si se quiere, donde tú no tienes otra relación, es decir, donde tú eres el jefe o el encargado y los otros son los ¿cómo se llaman? Los subalternos, y esa relación es mucho más vertical, pero es mucho más fácil de manejar. Y por eso, tanto para los empleados como para el jefe, por eso lo del don y todo eso, porque no es uno el único que pone la barrera de autoridad, no solo es el jefe el que la pone, sino que también a veces el hecho de cómo te llaman o cómo eso, es que ellos también la están colocando. Para los dos creo que es más fácil, porque de alguna forma es una relación más, yo no sé, sí, más autoritaria, más impuesta y ya, pero tiene las normas más claras. Cuando esa relación no es tan clara, entonces, por ejemplo, cuando ya somos amigos, mire que eso pasa mucho, por ejemplo, en empresas familiares y todo eso, ¿no? Porque son familia, entonces como es la familia, a veces hay uno que es responsable de la empresa, no de la familia, sino de la empresa, que no necesariamente es el papá de la familia, sino que puede ser uno de los hermanos o la hermana,
y eso empieza a generar el tipo de conflicto se mezcla entre lo profesional, si se puede hablar, o lo laboral y lo personal, que tiene que ver con lo familiar. Entonces, entender esa relación de que si somos amigos en un puesto de trabajo o estamos trabajando, estamos en una relación laboral que es vertical, eso es muy complicado para el uno y para el otro, me parece a mí. Porque no se comprende fácilmente, ¿cierto? Entonces ya tú no tienes la misma libertad para hablarle como jefe a un amigo, ¿cierto? Y tú tampoco a veces tienes el respeto de hablarle con la autoridad que se merece la persona por ser tu jefe. Entonces eso se vuelve una cosa bastante complicada en términos de las relaciones, ¿no? Yo creo, por ejemplo, a mí me gusta dar confianza, a mí me gusta que me llamen de Robert, casi todo el mundo en la universidad me llama de Robert, hasta los estudiantes le dicen a uno Robert, todo el asunto, pero el manejar el nivel de confianza y el nivel de límite, creo que lo he aprendido a través de los años. Creo que eso no se aprende fácilmente. Creo que hay cosas que uno aprende por la experiencia, el estudio y todo eso, y hay cosas que uno aprende en la experiencia práctica, por ejemplo en el caso de tener un cargo, ¿no? Y eso a mí me ha costado tiempo, a mí en lo personal, creo que a la mayoría, de cómo manejamos la confianza, ¿cierto? Y el hecho hasta ser amigos con alguien, pero también cómo manejamos los límites y sobre todo en lo laboral, o cómo somos amigos fuera del trabajo, porque es que digamos, dentro del trabajo uno no es amigo, no me malinterpreten, no quiere decir que uno no pueda tener amigos en el trabajo, lo que pasa es que si estoy en una relación laboral, en ese momento estoy en una relación laboral, que no la puedo manejar como una relación de amistad, ¿no? En una relación de amistad uno es compinche, habla mal del jefe, raja de él, lo remeda, ¿cierto? Se burla, quiere tener libertades que otros no tengan, quiere tener beneficios o no sé, o chismosea, porque pues eso hace parte del mundo y de lo que somos como sociedad, ¿no? En una relación laboral, yo no me puedo, yo sí tengo un cargo y una responsabilidad diferente a la que tengo, y tengo personas a cargo, en ese momento como que la cuestión es diferente, porque además yo no puedo pensar en el otro como amigo, sino empiezo en lo que me exige la empresa, en los compromisos que tengo de la organización, o las responsabilidades y el de sacar a un equipo adelante, o un trabajo adelante. Eso me parece que es una cuestión que se aprende con el tiempo. Yo creo que eso es el manejar ese tipo, si uno no quiere tener solo esa relación, y con eso termino para no extenderme tanto por ahora, pero si uno no quiere dejar solo esa relación vertical, que a mí me parece que es la más fácil para los empleados y para el jefe, si uno quiere mantener una relación medianamente horizontal, y ojo que horizontal no quiere decir que uno no tenga límites y que no tenga cargos y que no haya ciertas autoridades, sino que si uno quiere manejar cierta horizontalidad, eso se aprende en el día a día. Y es que en algún momento tú tienes que tener límites y tienes que hablar con autoridad, y en otro momento puedes generar las confianzas para que aún en el trabajo podamos tener unas relaciones mucho más fraternas, mucho más cercanas. Eso creo que es una destreza que uno va desarrollando con el tiempo. Creo que ¿Me extendí? Está bien. Bueno, por lo menos me parece que está bien, ¿no? No sé si ustedes. Algo que dice Robert que me parece muy interesante, el tema del trato con las personas, y en este caso son universos, cada persona es un universo, ¿no? Y en ese orden de ideas uno encuentra múltiples personalidades, ¿sí? Y personalidades muy marcadas, entonces muy fácilmente se encuentran esas personas que son dicharacheras, ¿cierto? Extrovertidas, que son muy amigables, pero también hay otra persona muy reservada, ¿cierto? Con quien es difícil, hay unas barreras, pero también se presentan esas relaciones que él planteaba, en las cuales con alguno yo puedo tener algún tipo de trato un poco más sencillo, en tanto que tenemos unas reglas ya muy marcadas, y con otros no sabemos, porque se nos diluyen esas barreras o esas responsabilidades o los roles que tenemos dentro de las organizaciones. ¿Han tenido experiencia con esos personajes? Personajes que ustedes los han marcado en algún momento, ustedes digan, mira, esta persona es amable, o qué persona tan chévere, o con este jefe me fue muy bien. ¿Han tenido en algún momento ese tipo de cosas? ¿Algo para compartir? Bueno, yo quería comentarles una anécdota ahorita que estoy haciendo mi práctica laboral.
estoy trabajando con la alcaldía local de La Candelaria. Y bueno, como saben, estamos en la época de Halloween, para mí es una fecha muy divertida, es de pasarla bueno. Entonces, estoy en el área de prensa y es una oficina pequeñita, muy agradable. Resulta que todas las oficinas tienen su decoración de Halloween y toda la vaina. La de prensa no, porque me perdonarán con todo el respeto aquí a los religiosos, cristianos, devotos. No, hay una chica que es cristiana, entonces ella dice que pues no está de acuerdo con el Halloween porque es alabar al diablo. Me contó algo muy triste que me dolió. Yo dije, pues para mí de niña era la época más bonita, yo esperaba Halloween sí, sí. Y me decía, es que yo no disfrazo a mi hijo porque eso es adorar al diablo. Entonces yo digo, esta señora vive en el medioevo, como decía mi abuelita, le está haciendo morcillas al diablo en vez de verdad. Pero entonces pasó una anécdota interesante. Su política era que saliéramos de lo convencional, de los murciélagos, de las brujas, y realizáramos algo un poco más, menos diabólico, según la palabra que ella utilizó. Entonces, esta experiencia me gustó en el sentido que decoramos la oficina con una temática muy diferente. Ya no es el murciélaguito, la calavera o la mala expresión de... sí, como el sentido dark que se le da a Halloween. Entonces realizamos fantasmas de colores, la brujita en la escobita feliz. Entonces fue muy bonito. Al principio me impactó porque sí me pone triste, la verdad, ver personas que piensan así, se les respeta, pero salió una experiencia muy bonita respecto a eso. Y ya estamos con una oficina decorada y a celebrar la noche de Halloween. Y ella también está Pero les cambia un poco la percepción de o sea, haciendo eso con la persona. Cuando trabajamos, cuando ella me decía todas esas cosas, yo decía, ay Dios mío, ¿qué es lo que piensa? Pero ya cuando tú entiendes, pues hay que yo siempre suena feo, pero malinterpreto hasta que me doy cuenta que es una persona muy bonita y que simplemente tiene otra forma de pensar. No suele pasar. Entonces, la aprecio, muy bonita la experiencia. Profe, digamos, usted hablando de jefes, pues yo inicié pues, en otra empresa, trabajaba como auxiliar de camión. Entonces me tocaba descargar, cargar, duré como 5 meses o 6 meses haciendo ese trabajo. Ya estaba estudiando y mi jefe, pues el que estaba más a cargo, pues estaba como en el del área, el que nos mandaba los auxiliares. Entonces pues vio la capacidad que había un puesto en oficina y pues me ascendió. Entonces pues los auxiliares, pues yo me lo llevaba bien con los auxiliares y bien. Entonces el jefe de área, pues ya pasando el tiempo, vio que ya podía dar más. Entonces él me comentaba que iban a abrir otra bodega para administrar. Entonces que me iba a entrenar para que yo me quedara en el área de él y que él se iba a administrar pues la otra parte de la bodega. Entonces pues pasaron los días y no se dio pues la venta de la otra bodega. Entonces al man como que le dio espinita que yo le pudiera ganar el puesto. Entonces pues él ya lleva como unos 20 años en esa empresa y ya es muy amigo del gerente general, del dueño de la empresa. Entonces pasaron los días, pues, entonces cuando es que me sentó recursos humanos y me dijeron que, pues, que estaban haciendo recorte de personal. Entonces que mi cabeza pues tenía que irse en ese momento. ¿Pero con esas palabras? No, o sea, más explícito. Como es que hay algo en tu cabeza que... Entonces pues me echaron en ese momento. Entonces mi papá y mi mamá trabajan ahí también. Llevan ya también casi unos 20 años trabajando en esa empresa. Mi mamá es comercial de área, entonces pues mi mamá se habla con todo el mundo. Entonces pues los murmurillos que se recorren en la empresa decían eso, que además como que le dio miedo que un muchacho de 20, 21 años le pudiera ganar el puesto. Entonces subían de jefe y pues le echó como la mala vaina de que uno trabaja mal y que había un mal proceso ahí. Entonces pues llegó y cortó el país. Sí, claro. No, ya no queremos y trabaja la doble moral, porque digamos de frente si viene, qué pena, pues tocó hacer recorte personal con usted, qué pena,
estamos hablando, si algo yo le colaboro, pero por detrás sí hablo mal, entonces ahí está como la doble moral que se maneja en algunos jefes, que hablan bien de frente, pero de espalda sí le meten sus 40 puñaladas. Vos, 40. Una se lo pone. Pero mira como que mencionas eso de la doble moral, ¿no? Todo el tema de hipocresías, ¿no? Que se presenta muchas veces en las organizaciones. Interesante. ¿Quién ha tenido otra situación o que tiene esos personajes así que habíamos mencionado hace un momento? Pues yo trabajo en un club campestre en el área de golf, yo soy caddy. Pues normalmente uno tiene una percepción diferente, digamos, de la gente que juega este deporte, pues ya es un mundo de élite, se puede decir. Pues cuando yo llegué, pues empecé como a ver a la gente, como trataba a esa gente, pues ese tipo de gente a los demás, gente muy bien, gente se lo trataba como chido chino acá, no bien, todo bien, Ale, ¿qué quieres? Ve a hacer algo así. Un día llegan y me dijeron, tan para tal señor, llevaba 5 meses, recién llegaba. Yo, bueno, me fui para el campo. Cuando llega el señor, ¿qué tú me vas a ayudar? Sí. Ah, bueno, mucho gusto, mijo, vamos a ganar mucha plata hoy, vamos a jugar chévere, que no sé qué, bien, que no sé qué. Cuando primer golpe por allá los árboles, güey, puta, me mandaron al CAI más a la... Y así, son 18 hoyos. No, digamos que ya con esto ya salió una muy mala tarde, un muy mal día. Son 18 hoyos. A los 9 primeros se descansa, uno va a tomar un refrigerio y uno continúa. Cuando terminamos, él me fue a dar para el refrigerio. Machaco para jugar esa vaina. Pero iban pelando todo. Que me da 50.000 y me dice, tome, deje así, todo el día. Yo le digo, no, fresco, yo le mando otro y dejé así para las apuestas. Y me fui. Bueno, que trato con ese trato de servicio al cliente, ¿no? Pero miren cómo todo esto que afecta la esfera personal, ¿no? Yo digo que un mal día está compuesto de muchas cosas y en muchos casos son las relaciones que uno plantea con unos u otros, ¿no? que se identifican ese tipo de situaciones fronteras y a veces no tan fronteras, ¿cierto? Que en algunos casos es llegar a conciliar con alguien que tampoco conocemos mucho, ¿cierto? Pero que nos afectan, ¿no? Pero afectan de una manera muy interesante porque son cosas que son externas, pero que en muchos casos nos golpean tanto el autoestima como el ego, ¿cierto? Esa imagen que tenemos de nosotros, ¿cierto? A veces tenemos una imagen bastante idealizada, ¿no? De las cosas que hacemos, cómo lo hacemos, ¿cierto? Y es difícil entrar y por ejemplo, aceptar la crítica o entrar en un espacio de autorreflexión y todo ese tipo de cosas. Yo diría, ¿qué es lo que más nos duele en las organizaciones? ¿Qué es lo que más nos duele cuando tenemos trato con otras personas? Despedirlos. Bueno, en tu caso, despedirlos a las personas. O el rechazo también, ¿no? El rechazo, ¿cómo se puede presentar? Digamos, yo tuve un anterior trabajo, trabajaba en el hospital de Cuba. Y cuando yo ingresé, me hicieron una inducción que fue súper larga, que sí, es bastante lo que tocaba hacer, era bastante. Entonces cuando yo ingresé, pues la jefe mía estaba en el área de facturación de pediatría, pero en el piso. A mí me mandaban a urgencias. Pues se pueden imaginar, urgencias es terrible y se maneja mucho estrés en esa área. En la oficina que nosotros estábamos eran como 11 personas, más o menos, la mayoría eran mujeres. Cuando yo llegué, pues obviamente le hacen la inducción a uno varias personas, le van contando cómo es que se trabaja ahí y todas las cosas. Cuando digamos, el muchacho me empezó a dar la inducción, bien. Pero las mujeres eran muy envidiosas, o sea, era terrible. Yo la verdad no pensé quedarme con el trabajo por eso. Porque desde el momento en que yo entré, yo decía, yo no puedo creer que el mismo género del que yo hago parte sean así, ¿sí? Se hablaban mal, yo salía, digamos, a la hora de almuerzo y sabía que todas salían. Y pues en vez de, sí, que va a almorzar sola o algo, eran como que se iban rápido.
digamos que las llamadas, no está ocupada, no me pasaba. Y cosas feas, yo sentía que había como una incomodidad ahí. Con los muchachos, digamos que ellos me trataban de ayudar, ya digamos pasando el tiempo, ya pues se generó mejor la relación, porque ya uno se va a conocer y ya ven cómo es el trabajo de uno. Pero al principio era terrible porque yo sabía que me decían apodos y lo sabía por la jefe de arriba, porque cuál era el problema, yo con ninguna trato ni siquiera, porque no me hablaban. Entonces yo pensaba y decía, yo no puedo creer lo que les digo, o sea que entre las mismas mujeres nos demos tan duro. Y bueno, ya después de que trabajé, ya me hablé con ellas, ya empezamos hasta a salir y todo. Luego ya después pasaron unos meses y llegó otra chica al área de autorizaciones ahí mismo en esa oficina. Y me di cuenta, me di cuenta que eso les pasaba a ese grupo con todas, o sea, cualquier mujer que llegue. Entonces llegaba y eso hablaban terrible, o sea, yo decía, pero por Dios. Y así sucesivamente. Hablaban mal de las jefes, de las doctoras, y yo decía, no, o sea, ya como la murmuradera, los rumores. Además que en los hospitales, pues no es por nada, pero si todo el mundo tiene relación con todo el mundo. Entonces saben todos los chismes, que hay en urgencias se mueven, no, de verdad, o sea, eso es terrible. Pero como no le ven duro, mire, las mujeres de este lado, uy, no, pero no digo por eso, sino que digamos se genera tanta información así tipo chisme, que ya eso está feo, ya está uno se incomoda con eso. Entonces digamos que mi experiencia fue esa, digamos al principio un rechazo que duró bastante, y para que uno empiece a sentirse bien, digamos en un grupo de trabajo que se tiene que ver pues tantas horas, es muy incómodo, ¿sí? Uno sentirse como inseguro, que si digo esto está mal, que... Entonces eso a mí me pasó y sí me hacía como los días más duros, porque en vez, yo quería salir rápido de ahí, ya no podía aguantar más. ¿Y por qué será que sí se dice eso y pues se afirma, ¿no? Se afirma porque eso se volvió como una especie de... Pues yo no he visto el primer estudio como para ver con cifras reales, con herramientas de medición y todo eso. Pero la afirmación de eso, de los equipos de trabajo de mujeres sí son muy conflictivos, ¿cierto? ¿Y eso por qué será? ¿Y por cuál será la diferencia? ¿Cuál es el tema con los hombres? Por ejemplo, chévere que los hombres también digan ahorita, bueno, es que nosotros pensamos o hacemos las cosas así. Arranquemos con las chicas, pensamos primero, ¿por qué las chicas dicen que se dan duro? Por favor, vamos a atención a eso. Y lo digo desde mi experiencia porque yo he vivido cosas muy terribles con las mujeres y me pasó en el colegio. Yo no fui aceptada en el colegio, estudié siempre en un colegio. Primero estudié en un colegio de monjas y después pasé a un colegio que era del distrito pero femenino. Lo que pasa es que la mayoría no, las mujeres sufrimos de envidia. Y esa es una enfermedad que ataca a muchas mujeres, ¿sí? Y entonces la envidia se puede categorizar o se puede dividir en varias cosas. Ejemplo, si llega una niña que es bonita y las otras no son tan agraciadas, empieza el primer punto, ¿sí? Segundo, si la niña es bonita, pero la niña es muy pila, es una niña muy dinámica, tampoco de pronto es muy aceptada en el grupo. Pero si es una niña no muy agraciada, pero es una niña muy pila y da, entonces de pronto puede ser aceptada, pero inicialmente la ponen a prueba. O sea, ¿hay alguna fórmula que funcione? O sea, para mí, profe, no. Para mí, yo digo, lo que pasa es que las mujeres a diferencia de los hombres, la diferencia de los hombres a las mujeres es que las mujeres no aceptamos, las mujeres somos muy rencorosas, las mujeres somos más de sentimientos, ¿sí? Los hombres no. Los hombres se pelean en el momento de por X o Y razón, pueden durar media hora, una hora y a la otra camino nos tomamos una cerveza. ¿Sí? O sea, se acepta. Nosotras las mujeres no aceptamos. Y el problema hoy en día de la sociedad es que a las mujeres, digamos en mi caso, yo soy muy frontera. O sea, yo soy una persona que a mí no me gusta que me digan cosas detrás
porque yo las voy diciendo. Entonces si yo le digo a ella, es que a mí no me gusta tu forma de dirigirse hacia mí, o no me gusta como si yo estoy hablándose bien, de pronto ella lo va a tomar por otro lado, entonces ya comienza el muro, la voy a tener entre ojos y cada vez que pase pues me voy a reír y lo voy a hacer sentir mal. Entonces ese es el problema, que no somos capaces de aceptar lo que somos y lo que hacemos es como hacer sentir mal a las demás, porque ese es el mal de todas las mujeres, y me incluyo, ¿sí? En algún momento de la vida tenemos envidia por algo, bien sea porque ella sí tiene plata y se puede comprar los mejores trajes, bien sea porque tiene un novio que le gasta, bien sea porque es bonita, bien sea porque es una niña integral y pues la ven así como esta que es, ¿sí? Y suele pasar en diferentes organizaciones. Y lo digo desde mi experiencia porque a mí me pasó y eso es muy feo, sentir el rechazo, sentir el bullying. Entonces son cosas que uno debe aceptar y que chévere darse la oportunidad de conocer a esa persona, porque a veces dice que lo que impacta mucho en una persona, sea hombre, sea mujer, es como tú entras a la puerta y cómo te ven, ¿sí? El segundo impacto es cómo tú hablas y te diriges hacia los demás, ¿sí? Pero cuando tú entras hacia esa persona y entras en contacto, tú ya puedes cambiar la visión de esta persona, porque yo puedo decir, uy, no, es que esa es una pelada gomela, ¿sí? Pero cuando tú entras a hablar con ella, no, ella es muy sencilla y se deja hablar, ¿sí? Pienso eso. ¿Qué? Ah, perdón. Si esto es tronco, ¿no? Dale, no la tú. No, mentira, es que... Por lo menos a mí me Dale. pasa, y mi jefe lo tiene súper claro, y me dicen, ella es muy excluyente. Y cuando llega un grupo nuevo y empiezan a repartir la gente, estos van para allá, estos van para allá, entonces te dicen, no le metan más niñas a favor. O sea, no le metan niñas porque ya tiene conflicto, porque lo que pasa es que cada cabeza es un mundo, y cuando tú manejas gente, tú tienes que saber que tú tienes 40 personas, y en 40 personas tienen un problema, una casa y muchas cosas. Pero entonces yo creo que lo que pasa con los hombres en los grupos de trabajo es cómo afrontan las cosas. Entonces es diferente que tú a ti te den una orden, tú bajes, das la orden y ellos saben hay que hacerlo y hay que hacerlo y ya. O sea, ellos como que toman la característica, toca hacerlo y punto. Y no es como que me pasa a mí a veces que es que como que me miran y, pero es que yo ya hice las 20 que tenía que hacer y ella no ha hecho nada. O no me dicen ellos, sino yo ya hice las 20 que tenía que hacer y las demás no se han preocupado. O yo ya me corté lo que me tocaba y entonces es muy chistoso porque